Europa acaba de lanzar un sistema de pago diseñado para sustituir a Visa y Mastercard. Vera tiene ahora 48.5 millones de usuarios en Bélgica, Francia y Alemania, y acaba de firmar acuerdos para ampliarlo a 130 millones de usuarios en 13 países. No se trata de un programa piloto, se trata de la Unión Europea construyendo sistemáticamente infraestructuras para eliminar el control estadounidense sobre cómo gastan el dinero los europeos. Tengo un doctorado en informática y utilizo el análisis de datos para detectar patrones en geopolítica y economía. El patrón aquí es la soberanía de los pagos. Europa está moviendo billones de dólares en volumen de transacciones fuera de las redes controladas por Estados Unidos porque han llegado a la conclusión de que la dependencia de la infraestructura financiera estadounidense se ha convertido en un lastre estratégico. Martina Wimmer, directora ejecutiva de la Iniciativa Europea de Pagos, declaró al Financial Times, mi periódico favorito, que Europa depende en gran medida de las soluciones de pago internacionales y necesita medidas urgentes. La EBI es una alianza de 16 bancos europeos, entre ellos BNB, Paribas y Deutsche Bank. Visa y Mastercard procesan casi 2/3 de las transacciones de automóviles de la zona euro, y 13 países de la UE no tienen una alternativa nacional a esas empresas estadounidenses. Esto es lo que hace que esto sea significativo. El expresidente del BCE, Mario Draghi, dijo que la integración profunda creaba dependencias de las que se podía abusar cuando no todos los socios eran aliados. La interdependencia, que antes se consideraba una fuente de restricción mutua, se convirtió en una fuente de influencia y control. Esa fue una cita suya. Cuando un expresidente de un banco central afirma públicamente que la infraestructura de pagos estadounidense podría convertirse en un arma, eso ahora es especulación. Es decir, las instituciones europeas están incorporando el riesgo geopolítico a sus decisiones sobre infraestructuras. Las cifras muestran ejecución y no solo planificación. Vera ha procesado más de 7.500 millones de euros en transferencias y cuenta con más de 1.000 instituciones asociadas. Los pagos minoristas se pusieron en marcha en Alemania a finales de 2025 y comercios como Lidl, Decathlon y Rossmann ya aceptan Vera en línea. Francia y Bélgica le seguirán en 2026. Creo que la verdadera aceleración se produjo el 2 de febrero, cuando EPI firmó un memorando de entendimiento con la Alianza Europea, una coalición de sistemas de pago nacionales que incluye al italiano Bancament, al español Bizum, al portugués MBWay y al nórdico VIP Mobile Pay. Ya no se trata de 16 bancos, se trata de la integración de los sistemas de pago nacionales existentes en una red europea unificada que abarca a unos 130 millones de usuarios. Este es el mecanismo que importa aquí. Ver se basa en transferencias de crédito instantáneas SAPA. Para enviar dinero, basta con un número de teléfono, sin IBAN, sin número de crédito, sin intermediarios estadounidenses que procesen la transacción. El sistema permite a los europeos pagar y transferir dinero a través de las fronteras sin tocar una sola red estadounidense. Para aquellos que siguen de cerca cómo se acelera el desacoplamiento financiero europeo bajo presión, vean mi video sobre China ordenando una venta masiva de bonos. Los mecanismos son diferentes, pero el patrón aquí es idéntico. El replanteamiento por parte de los aliados para dejar de depender del dólar se está llevando a cabo a mayor velocidad de lo esperada por Estados Unidos. La cronología también muestra una urgencia estratégica. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, declaró a la radio irlandesa que Europa necesita urgentemente su propio sistema de pagos digitales, advirtiendo de que prácticamente todos los pagos europeos con tarjeta y móviles se realizan actualmente a través de una infraestructura no europea controlada por Visa, Mastercard, PayPal o Alipay. Cuando los presidentes de los bancos centrales utilizan la palabra urgente para referirse a la infraestructura de pagos, están indicando a los mercados que los niveles actuales de dependencia crean un riesgo sistémico inaceptable. El contexto geopolítico es muy explícito en mi opinión. Weimar declaró al Financial Times que el contexto geopolítico ha convertido la soberanía de los pagos europeos de una preocupación bancaria de nicho a un tema generalizado. Traducido en términos normales, las amenazas comerciales de Trump, la volatilidad arancelaria y la imprevisibilidad institucional han convencido a los ministros de finanzas europeos de que confiar en las redes de pago estadounidenses es estratégicamente insostenible. Las implicaciones financieras también son enormes. Visa y Mastercard procesan más de 7 billones de euros en pagos europeos al año. Si Vera capta incluso el 20% de ese volumen para 2030, eso supondría 1.4 billones de euros en volumen de transacciones anuales que migrarían de las redes estadounidenses. El costo por transacciones de tarjeta suele ir del 1 al 2%, al 1.5%. Eso supondría 21.000 millones de ingresos anuales que pasarían de las empresas estadounidenses a la infraestructura europea. Por cierto, si te resulta difícil distinguir entre lo real y lo político, esa es exactamente la razón por la que importan las habilidades de pensamiento crítico. Mi libro, Awake, The Practice of Critical Thinking in an Age of Soft Lies,
Analiza cómo identificar cuándo te están manipulando mediante una sobrecarga de información y cuándo estás presenciando un auténtico fracaso institucional. Está disponible en formato electrónico y audiolibro. Los suscriptores obtienen un 10% de descuento y puedes obtener el primer capítulo gratis utilizando los enlaces de la descripción. Pero ahora, hablemos de lo que esto significa para el dominio financiero estadounidense. Las redes de pago no son solo centros de beneficios, son infraestructuras de datos. Cada transacción procesada a través de Visa o Mastercard genera datos de comportamiento que las instituciones financieras estadounidenses pueden analizar. Cuando los europeos trasladan los pagos a Vera, no solo están cambiando el procesamiento, están reclamando la soberanía de los datos. Los bancos que utilizan Vera obtienen acceso directo a datos de transacciones en tiempo real que, de otro modo, estarían mediados por redes de tarjetas. Modelo predictivo del consumidor, los bancos europeos lo crean ya sin que los datos pasen por servidores estadounidenses. Para las agencias de inteligencia y los responsables de las políticas económicas, esto es de suma importancia. Los datos de pago revelan patrones de consumo, dependencias de la cadena de suministro y vulnerabilidades económicas. Europa está cerrando esa brecha de inteligencia. La estrategia de implementación es muy sofisticada en mi opinión. En los Países Bajos, Ideal se integrará en Ver en 2026 y se eliminará por completo a finales de 2027. No están pidiendo a los consumidores holandeses que adopten algo nuevo. Básicamente, los están migrando de un sistema nacional de confianza a uno europeo con una fricción mínima. La experiencia del usuario sigue siendo familiar mientras que la infraestructura subyacente cambia el control europeo. Para obtener más información sobre cómo esto se conecta con estrategias europeas más amplias para reducir la exposición a la volatilidad de la política estadounidense, vea mi video sobre cómo las protestas de ICE están generando en Canadá y Europa 14.5 billones en flujos de inversión redirigidos. La infraestructura de pagos es un componente del desacoplamiento sistemático. El posicionamiento competitivo aquí también es deliberado. La hoja de ruta de Vero para 2025 a 2026 incluye alias almacenados para pagar con un solo clic en los puntos de venta, pago en comercio electrónico con un solo clic y reembolsos instantáneos. No están construyendo un sistema regional limitado. Básicamente, están construyendo una parodia de funciones con Visa y Mastercard al tiempo que ofrecen tiempos de liquidación más rápidos y tarifas comerciales más bajas. Aquí es donde la complacencia estadounidense se convierte en un error estratégico. Los ejecutivos de Visa y Mastercard han declarado públicamente que no les preocupan las alternativas europeas. Señalan intentos fallidos anteriores de unificación de pagos en Europa, pero esos intentos no contaron con 500 millones de euros en financiación bancaria, 48.5 millones de usuarios existentes y la urgencia geopolítica que impulsaba la adopción. El panorama competitivo ha cambiado radicalmente. El entorno normativo también acelera esto. La normativa sobre pagos instantáneos de la UE exige que todos los pagos en euros se liquiden en 10 segundos para 2025. La PSD3 entra en vigor este año, lo que crea una presión adicional para los pagos instantáneos de cuenta a cuenta. La normativa europea está dando ventajas estructurales a Vera frente a las redes de tarjetas que fueron diseñadas para una liquidación más lenta. También hay una iniciativa paralela. El BCE está desarrollando un euro digital, una moneda digital del Banco Central que proporcionaría una infraestructura de pago respaldada por el gobierno. Los comerciantes de la zona euro tendrían que aceptar euros digitales en tiendas y en línea para 2029. Cuando el BCE planea comenzar a emitir este token. Europa está construyendo una soberanía de pago redundante tanto en el sector privado como en la infraestructura gubernamental. Pero esta es mi predicción ahora. Creo que para 2028, Vera procesa 500.000 millones al año. La cuota de mercado europea de Visa y Mastercard probablemente caerá por debajo del 50% y las instituciones financieras estadounidenses probablemente comenzarán a presionar para obtener restricciones recíprocas de acceso al mercado. El patrón que estamos observando no es el proteccionismo europeo. Son instituciones europeas que concluyen que la dependencia de los pagos en Estados Unidos crea una vulnerabilidad inaceptable a la volatilidad de las políticas. El precedente de Rusia también es importante aquí. Cuando Visa y Mastercard desconectaron a Rusia de sus redes en 2022, los responsables políticos europeos se dieron cuenta. Por supuesto, el mensaje fue muy claro. Si las relaciones geopolíticas se deterioran, las empresas de pago estadounidenses pueden convertirse en armas. Europa está construyendo infraestructuras para que ese escenario se vuelva imposible. Para aquellos que estén atentos a si las fracturas institucionales y el poder estadounidense se aceleran o estabilizan, vean mi video sobre las 3 razones por las que es probable que fracase esta toma de poder. En mi opinión, los mecanismos muestran un patrón constante. Cuando los aliados comienzan a construir alternativas a la infraestructura estadounidense, es señal de que han perdido confianza en la estabilidad institucional estadounidense. Creo que Vera se expandirá. La pregunta es con qué rapidez los responsables políticos estadounidenses reconocen que el desacoplamiento de los pagos europeos no es reversible. Cuando 130 millones de europeos pueden pagar a través de las fronteras sin tocar las redes estadounidenses,
eso no supone una amenaza competitiva para dos empresas. Se trata de un cambio estructural en la soberanía financiera que reduce la influencia estadounidense sobre el comportamiento económico europeo. Para obtener más información sobre cómo se está derrumbando la confianza en la competencia institucional estadounidense en los gobiernos aliados, vean el video que aparece en pantalla ahora mismo. La infraestructura de pagos es solo un dato en un patrón mucho más amplio de desacoplamiento sistemático. Muchas gracias a todos por ver el video y nos vemos en la próxima.